Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo la conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús le dijo, todo honran a un profeta menos lo de su tierra, sus parientes y lo de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Jesús también le pasó de tener unas crudas y unas maduras, como se dice por ahí. Es decir, algunas veces el efecto de su presencia, de su palabra, de su predicación, de su signo, de su personalidad, asombraba y transformaba los corazones, y ahí podían acontecer milagros increíbles, signos de esa real presencia de Dios entre nosotros. Pero en otros, como en este caso, cuando él fue a visitar a la gente de su tierra, que sería Nazaret, él se encontró con la situación de que su conciudadano, su amigo y compañeros de la comunidad donde él se había criado, no creían en lo que él, no tanto en lo que él decía, sino de dónde él sacaba eso. Porque claro, se preguntan, ¿no es el hijo del carpintero? Él no pertenece a la casta levítica, él no ha hecho ninguna escuela, no ha estado en ninguna escuela de sinagoga, no ha recibido ninguna formación en el templo. ¿De dónde ha sacado esto? Es decir, ¿cómo decir? Si no reconocemos su testimonio en el ámbito de una formación y de un valor como perteneciente a una casta sacerdotal o a un grupo rabínico, no lo querían aceptar, aun cuando se asombraban de lo que decía. Pero fíjense ustedes, en la misma situación, la misma palabra, los mismos gestos, pero con efecto distinto. Y es por eso que el Señor se asombra. ¿Y se asombra de qué? De la falta de fe. Y dice una frase que después quedó lapidaria y que vale para mucha gente después de Cristo. Ningún profeta es aceptado en su tierra, ni en su comunidad, ni en su familia. Nemo profeta in patrias, dicen en latín. Es una frase lapidaria, fuertísima, donde se muestra justamente el camino de la dificultad que Jesús tuvo que enfrentarse y que la iglesia muchas veces tiene que enfrentarse cuando se confronta con la gente que conocen de su propia comunidad. Ah, este no era el compañero amigo nuestro que se la pasaba de fiesta en fiesta, y ahora qué, se la echa santurrón, se metió en el seminario, lo ordenaron cura y ahora está como de santurroncito ahí arriba. ¿Quién va a creer en su palabra si él antes tenía ese tipo de vida? Pero no se dan cuenta de algo fundamental, que en esos casos es el proceso de la conversión. Y en el caso de cuando alguien es una persona que ha llevado un testimonio normal de vida corriente, tampoco muchas veces lo aceptan, porque dicen, bueno, pero ¿de dónde se le sale eso? ¿Quién se cree él? Entonces, pudiéramos pensar que en el fondo, atrás de ese rechazo, puede haber lo que llamamos nosotros envidia. No una envidia santa, que es lo que significa querer emular el buen ejemplo del otro, imitarlo, sino una envidia mala, una envidia que lleva al rechazo. ¿Al rechazo de quién? De la persona, al rechazo de lo que la persona hace y dice, y eso trae sus dificultades, evidentemente, porque trae el problema de que las personas no pueden lograr cumplir lo que tienen que hacer, su oficio, su misión, su presencia activa en un determinado ambiente, que puede ser social, puede ser religioso, puede ser
político, puede ser familiar, inclusive puede ser dentro de lo comunitario familiar de todos los días. Y allí donde nosotros comprendemos que viene ahí otro problema, además de la envidia, los prejuicios. No es este el hijo de María y de José, no es este el carpintero, es decir, un hombre de humildes condiciones y de donde saca todo lo que dice. En vez de asombrarse a lo contrario, se asombran en lo negativo. Y ahí donde nosotros vemos la importancia también de la necesidad de la formación. Todo cristiano católico tiene que seguirse formando. A veces apenas estudiamos el catecismo de la primera comunión. A veces nos esforzamos un poquitico más cuando es lo de la confirmación y a juro. Y después nos olvidamos de la iglesia. Y cuando es lo del matrimonio, asistimos a una charla, medio dormido, medio cansado, y después entonces vamos al matrimonio, y después del matrimonio, bueno, si la mujer me arrastra a la misa, voy, si no me quedo quieto. Y después vienen los hijos, y los hijos el mismo problema, papá, yo no quiero ir, mamá, yo no quiero ir, me aburre la misa, no, no quiero ir. Y entonces, bueno, vamos entonces contracorriente y después entonces nos conseguimos en la situación que los niños, ay, la primera comunión, tenemos que hacer la primera comunión, ay, ahora los papás tienen que ir también al catecismo, ay, qué fastidio, ¿por qué nos involucran a nosotros? Es el muchacho, mejor lo hagamos en el colegio, y en el colegio, claro, ahí no te involucran, es una fiesta del colegio y después se culmina el año escolar y desaparece la comunidad y no es una comunidad viva de fe. Y entonces esa familia, esos hijos, esos muchachos pierden el camino, se desvanece el camino, no hay perseverancia. Y por eso Nemo profeta in patria, lo difícil que tiene que recorrer un cristiano en su propia familia, en su propia comunidad, para ayudar a que permanezca la fe, para que la fe sea un continuo jardín que se cultiva la tierra, se riega la tierra, se le echa abono en el sentido figurativo alegórico y después todos los días va creciendo en ese ambiente familiar del vivero de la fe, del vivero de la esperanza, del vivero de la caridad, sabiendo cruzar los problemas de la cotidianidad con el camino del Evangelio. Queridos hermanos, yo creo que eso fue el grave error de la gente de Nazaret, que no quiso reconocer a Jesús, no quiso reconocer lo que estaba haciendo y diciendo. Solo unos pocos encontró un poco de fe para poderle sanar. Quiere decir que era casi por la necesidad de la enfermedad que pudieron tener un poquito más de fe. Pero queridos hermanos, qué difícil es ser testigo de Cristo en el mundo. Si a Cristo le costó, no nos va a costar a nosotros. Pero ahí es donde tenemos que comprender la fuerza del Evangelio. ¿Qué hizo el Señor? Se fue a otros pueblos a predicar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, sacudirnos el polvo de los pies y seguir el camino, para que la voz de Dios, el mensaje del amor, de la solidaridad y de la comprensión se pueda mantener firme entre todos y en todos los lugares, no solo en aquellos que nos conviene, sino también en aquellos donde nos rechazan. Porque de todas maneras Jesús no dejó de predicar en cualquier lugar, no dejó de hablar a cualquier persona, no dejó de abrir el corazón de Dios al corazón del hombre, bien sea que lo aceptara o lo rechazara, porque nosotros no trabajamos por el Señor solamente porque nos acepten, sino que nosotros trabajamos por el Señor a tiempo y a destiempo, a buen tiempo y mal tiempo, en situaciones de conveniencia, en situaciones sin ventaja. ¿Por qué? Porque es el amor. ¿Qué es lo que movía a Jesús? El amor, un amor grandísimo, un amor fraternal, un amor amistoso, un amor compasivo, un amor de hijo que quiere llevar al Padre todas las ovejas perdidas y que en el fondo se preocupa y atiende a las ovejas que se han alejado del grupo y busca de llegar a donde no llega la voz de Dios para así darse a escuchar y darse a entender. Bueno, última recomendación que hoy nos enseña el Señor. No esperar los resultados positivos o negativos, sino trabajar por el reino.
Que el Señor siempre nos sostenga en esta fuerza, en este esfuerzo que nosotros tenemos que ejercer día a día para ser auténticos testigos del Evangelio, hecho palabra carne, porque es Cristo que se encarna en nuestro corazón, en nuestra conciencia, y Él es el motor de nuestra vida.